Buenas muchachos, buenas tardes. Vamos a continuar con esta actividad de esta forma, por lo que ya hemos expuesto antes. Espero que le esté yendo bien dentro de lo que cabe. Miren, nosotros estuvimos trabajando el día pasado con la parte de electricidad que tiene que ver con los condensadores o capacitores eléctricos. Un condensador o un capacitor eléctrico no es más que un dispositivo eléctrico que sirve para hacer circular la carga eléctrica. Eso es realmente lo que es un condensador o un capacitor. En un vehículo, ustedes han visto los condensadores. Los condensadores van almacenando la corriente, la pasan a la batería y hace que circule de nuevo de la batería al motor y viceversa. Ese es el trabajo que hacen los capacitores o condensadores eléctricos. La capacitancia en física se determina mediante el cociente de la cantidad de carga que pasa por la sección de una diferencia de potencial. Recuerden que nosotros hablábamos de diferencia de potencial cuando hablábamos del potencial eléctrico y hablábamos de la energía que almacena un terminal en un campo eléctrico, y a eso le llamábamos energía potencial eléctrica. Entonces, para determinar el valor de un condensador eléctrico, lo que hacemos es que dividimos la cantidad de carga entre el voltaje o diferencia de potencial. Eso se llama capacitancia. La capacitancia en el sistema internacional se mide en una unidad llamada faradio, en honor al científico que fue el primero que hizo estudio con los capacitores o condensadores eléctricos, llamado Michael Faraday. Y se establece en el sistema internacional que un faradio es equivalente a una carga eléctrica de 1 culombio por unidad de voltaje o diferencia de potencial. Entonces tenemos que un faradio es igual a culombio sobre voltaje. Los capacitores se conectan unidos a veces en distintos sistemas eléctricos. Por ejemplo, donde la corriente es alterna, la corriente que llega a la casa, hay un transformador. Ese transformador, antes de enviar la corriente eléctrica a la casa, tiene que tener capacitores eléctricos para que hagan circular la corriente. Y se hacen arreglos de ellos. Si los capacitores están conectados en serie, el equivalente a la capacitancia total va a ser igual a la suma de los inversos de los capacitores que forman ese circuito. Sin embargo, si los capacitores están conectados en paralelo, entonces sencillamente el valor de ese circuito es la suma de los capacitores o condensadores que forman el circuito. Usted lo va a ver cuando estén conectados acá en serie de esta forma. Uno a continuación del otro. Cuando estén conectados en paralelo, lo va a ver de esta forma, así mismo dispuesto en paralelo, tanto los faradios, ¿verdad?, como los voltajes de diferencia de potencial, tanto la carga como la diferencia de potencial. Esto es para los tipos, los arreglos. Esto es para los arreglos de los capacitores. Que van a ver, por ejemplo, ustedes van a ver unos ejercicios que tienen ahí de determinar capacitancia equivalente. Dice, se asocian dos capacitores, ¿verdad? Puede ser que se asocien en paralelo, que estén dispuestos en paralelo o que estén dispuestos en serie. Dependiendo de lo que le pidan, usted va a aplicar este tipo de fórmula. Si le hablan de que están asociados en serie, usted va a sumar los inversos. Si están en paralelo, usted va a sumarlos sencillamente como están dispuestos. Bien, resulta que el científico Ohm
estudió la relación que existe en un circuito entre la resistencia eléctrica, la intensidad de la corriente y la diferencia del potencial. Y estableció una ley de la relación que hay entre esas variables. Hay que comenzar entonces diciendo que la intensidad de la corriente eléctrica se determina mediante el cociente entre el valor de la carga y el tiempo en que esa carga dura transitando. Eso se llama intensidad de la corriente eléctrica. Recuérdense que nosotros hablamos de fuerza eléctrica. La fuerza se traduce a intensidad. Y usted la intensidad para determinar qué fortaleza tiene la corriente que llega desde un circuito, usted tiene que dividir el valor de la carga en coulombio entre el tiempo que toma esa carga en llegar en segundo. De manera que la intensidad de coulombio sobre segundo. Entonces, Ohm relaciona la variable diferencia de potencial, intensidad de la corriente y resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición de cierto material eléctrico al paso de la corriente. Por ejemplo, una plancha que conocemos todos. Suponte tú que la intensidad de la corriente eléctrica que llegara a una plancha pase totalmente. ¿Qué va a pasar con la plancha? Lógicamente se va a quemar, porque eso es un dispositivo eléctrico. Entonces a eso se le hace una especie de dispositivo llamado resistencia que limita el paso de la corriente eléctrica. Entonces la relación que existe entre la intensidad de la corriente, la resistencia eléctrica y la diferencia de potencial se establece de esta forma. Diferencia de potencial es igual a la intensidad por la resistencia. Lo que es lo mismo decir entonces que si usted quiere determinar intensidad cuando tiene diferencia de potencial y resistencia, entonces la intensidad de la corriente va a ser, lógicamente, diferencia de potencial entre resistencia. Si quiere determinar el valor de la resistencia va a ser igual a la diferencia de potencial entre la intensidad. La resistencia se mide en una unidad de medida en el sistema internacional que se llama ohmios. Se representa así como si fuera un sombrerito. Ojalá eso se lo ponga. Eso significa ohmio, ¿verdad? En honor al científico Ohm en el sistema internacional. Y un ohmio, lo pueden ver aquí en lo que trabajamos aquí cuando estábamos determinando. Un ohmio es igual al voltaje sobre el ampere, porque la intensidad de la corriente eléctrica se mide en ampere. Se mide en ampere. Es decir, coulombio sobre segundo, eso se llama ampere o amperio, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, Josué le va a pautar unas tareas que están para entregarlas el martes. Vayan anotando aquí, que Josué le tome página del libro, página 153, ejercicio 9, página 155, ejercicio 10 y 12, más un material que Josué le va a tirar ahora, un capture para mandárselo a todos ustedes. Bien, gracias. Repasen el material, el libro. Ustedes miren, el tema está de la página 152 a la página 155. Y cualquier inquietud, pues de aquí al martes la vamos a zanjar. Pasen buena semana, cuídense mucho. No salgan de su casa.